Gloria a Dios. Amén. Bueno, ya estamos de vuelta aquí a través del 106.9, Radio Presencia del Altísimo, como también a través de el internet, que se nos fue un detalle muy importante. Así es que ahora sí vamos a estar saliendo con el sonido y todo para compartir con ustedes la palabra del Señor, esperando a nuestro Dios que sea de muchísima bendición para todos los que la escuchen en esta tarde, o para todos los que la sintonicen a través de la radio. Los hermanos que están en la radio van a escuchar algunas cositas dos veces. ¿Salió la transmisión ahora? ¿Sí? Ya. Esperamos en Dios que sea de muchísima bendición esta tarde la palabra del Señor para su vida. Bueno, estamos aquí leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es la palabra del Señor que vamos a compartir. Ya, esa es la palabra del Señor que vamos a compartir en esta tarde, y ahora sí que se está escuchando, gracias al Señor que solucionamos el problema. Fue un detalle que se nos escapó. Pero allí, a los hermanos que están a través de la radio, a través del 106.9 y a través del internet, le pedimos las disculpas. Ahora sí ya estamos saliendo con esta palabra del Señor. Le estaba hablando un poco, ya los hermanos de la radio lo escucharon, usted falta que lo escuche, acerca de este mensaje que tiene aquí por subtítulo La puerta estrecha. Aquí nos muestra la palabra de Dios, nos muestra una puerta estrecha y un camino ancho. O una puerta estrecha y una puerta ancha. O un camino ancho y un camino estrecho. Nos dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Le estaba leyendo algo que me llamó bastante la atención, este comentario, que es del comentarista Matthew Henry. Y aquí nos enseña que, o nos dice más bien lo siguiente este comentarista. Le voy a leer desde el versículo, desde la parte que corresponde al versículo 13 en adelante. Dice: no hay sino dos caminos. Eso tenemos que tenerlos claros. No hay sino solo dos caminos: el correcto y el errado, el bueno y el malo, el camino al cielo y el camino al infierno. Todos vamos caminando por uno u otro. No hay un lugar intermedio en el más allá. No hay un camino neutro. Todos los hijos de los hombres somos santos o pecadores, buenos o malos. Fijaos en que el camino del pecado y de los pecadores, que la puerta es ancha y está abierta. Miren lo que dice: podéis entrar por esta puerta con todas las lujurias que lo rodean. No frena apetitos ni pasiones. Es un camino ancho. Hay muchas sendas en este. Hay opciones de caminar o opciones de caminos pecaminosos. Hay multitudes en este camino. Pero ¿qué provecho hay en estar dispuesto a irse al infierno con los demás? Porque ellos no irán al cielo con nosotros. El camino a la vida eterna es angosto. No estamos en el cielo tan pronto como pasamos por la puerta angosta. Hay que negar el yo, mantener el cuerpo bajo control y mortificar las corrupciones. Hay que resistir las tentaciones diarias. Hay que cumplir los deberes. Debemos velar en todas las cosas y andar con cuidado. Y tenemos que pasar por mucha tribulación. No obstante, este camino nos invita a todos. Lleva a la vida, al consuelo presente en el favor de Dios.
que es la vida del alma, a la bendición eterna, cuya esperanza al final de nuestro camino debe facilitarnos todas las dificultades del camino. Esta simple declaración de Cristo ha sido descartada por muchos, que se han dado el trabajo de hacerla desaparecer con explicaciones, pero en toda la época del discípulo verdadero de Cristo ha sido mirado como una persona singular, que no está de moda. Y todos los que se pusieren del lado de la gran mayoría se han ido por el camino ancho a la destrucción. Si servimos a Dios, debemos ser firmes en nuestra religión. Podemos oír a menudo sobre la puerta estrecha y el camino angosto, y que son pocos los que los hallan, sin dolernos por nosotros mismos, o sin considerar si entramos al camino angosto y cuál es el avance que estamos haciendo ahí. Esto es muy importante preguntarnos. Le estaba diciendo un poco acá a los hermanos, esto es muy importante preguntarnos, debido a que muchas veces podemos estar confiados en un camino que supuestamente es correcto, en una forma de vida supuesta correcta delante de Dios, en una supuesta vida agradable delante de los ojos de Dios. Pero puede que no sea así. Y eso es debido a que nosotros mismos no nos preguntamos, no nos hacemos la pregunta si verdaderamente nosotros hemos entrado por esa puerta estrecha o aún vamos por ese camino ancho. Porque antes de conocer a Cristo, indudablemente nosotros íbamos por el camino ancho. Antes de acercarnos a una iglesia, indudablemente nosotros íbamos por ese camino ancho. Antes de reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, indudablemente íbamos por ese camino ancho. No íbamos caminando por un camino angosto en ese tiempo. Cargábamos con todo tipo de pecados sobre nuestras vidas. Cargábamos con todo tipo de iniquidad, de pensamientos de maldad, de acciones inadecuadas delante de los ojos de Dios y de los hombres. Porque no solamente las obras buenas agradan a Dios, sino que también agradan a todas aquellas personas que nos ven actuar de una forma correcta, aunque ellos actúen incorrectamente. Pero si nos ven actuar de una forma correcta, hay mucha gente a la que le agrada, excepto aquellos que quieren llevarnos por un camino equivocado, excepto aquellos que caminan por un camino tan perdido que ni siquiera saben de lo que es bueno. En este mensaje y en esta palabra que leíamos, más bien en este comentario que leíamos, hacía también un alcance acá el escritor y decía: fijaos en que el camino del pecado y de los pecadores, que la puerta es ancha y está abierta. Esa es la puerta ancha, una puerta ancha y abierta. Dice: podéis entrar por esa puerta con todas las lujurias que la rodean. No frena apetitos, ni pasiones. Es un camino ancho. Hay muchas sendas en este. Hay opciones de caminos pecaminosos. También podemos ver nosotros en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios nosotros encontramos varios textos que nos pueden a nosotros indicar ciertas actitudes que nos podían a nosotros quizás hacer pensar en qué camino nosotros estamos siguiendo o cuáles son los beneficios de estos caminos. Le quiero buscar Proverbios porque allí nos indica varias cosas. Vamos a ver si encontramos aquí Proverbios. Miren lo que nos dice aquí, por ejemplo, Proverbios capítulo 2, versículo... Vamos a leer un poquito atrás. Verso 10 dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad,
que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Cuando nosotros buscamos la sabiduría, ¿qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? La sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de este mundo no nos lleva por un buen camino. La sabiduría de este mundo más bien nos aparta del buen camino. Cuando los jóvenes entran a los colegios y van a las universidades, y sobre todo en este tiempo, cuando ha entrado tanto consejo que quiere guiar a nuestra juventud y a nuestra sociedad por caminos alejados del camino de Dios, por poner en el corazón de los jóvenes pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, pensamientos que no son los que la Biblia nos enseña. La Biblia es el único libro que a nosotros nos puede guiar por un buen camino, y el único libro que nos puede entregar buena sabiduría, o sabiduría agradable, o sabiduría correcta, o sabiduría que nos enseñe a caminar por un camino correcto. Si nosotros buscamos en otro libro, si nosotros buscamos en otro lugar, aún la ciencia, aún lo que hoy en día los jóvenes educados que sacan carreras profesionales por muchísimos años, en aquellos lugares no le enseñan el buen camino. Es más, siempre le están enseñando la posibilidad de poner en su mente la duda acerca de quién es Dios. Dios es el único que puede guiar al hombre por un buen camino. Sin embargo, también Él nos muestra que existe un camino ancho donde muchos van, pero nunca ha sido el deseo de Dios guiar al hombre por ese mal camino. El hombre se guía por ahí o se va por ese lugar porque Él ha tomado una decisión y su decisión fue inadecuada. Hay muchos que estando ya en ese camino, sumidos en drogas, en alcoholes, en vicios, en pecados, en maldad, o muchos que están en este tiempo tras las rejas, se lamentan allí por haber seguido un camino equivocado. Porque dice que ese camino equivocado nos lleva a la perdición. Le voy a buscar otro versículo, también de los mismos proverbios. Mire la diferencia de este camino. También nos habla un poco de lo que es sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, una cosa es buscar la sabiduría y otra cosa es hallarla. Pero le vuelvo a decir, la sabiduría de Dios, la sabiduría que nos enseña Dios a través de la Biblia. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Tampoco es la inteligencia de este mundo. Tampoco porque aunque nos llenemos de inteligencia de este mundo y aunque nos llenemos de sabiduría de este mundo, no vamos a encontrar el camino de Dios. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Dice, porque su ganancia es mejor que las ganancias de la plata. Es decir, cuando un joven, por ejemplo, se educa, cuando un joven adquiere una carrera profesional, cuando un joven llega tan lejos como alguien que pueda ganar muchísimo dinero, nunca será comparado con haber encontrado la sabiduría de Dios. Mire qué importante eso. Nunca podrá ser comparada ese conocimiento, aunque con ese conocimiento pueda él hacerse multimillonario. Nunca podrá ser comparado con el conocimiento que nos entrega Dios. Y lo dice claro aquí. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Le leo el versículo anterior nuevamente, 13. Es Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado. Luego dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz.
Ella dice, son árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Eso es muy importante entenderlo, que el hombre puede adquirir sabiduría o conocimiento en muchos lugares, pero todos esos conocimientos no lo van a llevar al camino o a caminar por un camino correcto. Mas cuando el hombre busca la sabiduría de Dios, entonces éste encuentra algo que es mucho más valioso que el oro, mucho más valiosa que toda la plata de este mundo. Hoy en día nosotros lo vemos. La gente que hoy en día tiene dinero, ¿de qué le sirve? ¿Qué es lo que puede hacer con dinero en este tiempo la sociedad? La gente. ¿Qué es lo que podría hacer con riquezas? Hace algunos días podía ver un comentario donde mostraban muchas personas siendo llevadas a ser sepultadas en estos países donde mueren por miles diarios. Y allí decía el hombre que hacía ese comentario: en ese lugar no solamente van pobres, no solamente van mendigos, sino que allí van mendigos, van de clase media, van ricos y pueden ir millonarios también. Porque no hay ningún dinero que pueda comprar en este momento la salud de aquellas personas. Quizás puedan tener la oportunidad de ir a un lugar donde hay más dinero o donde hay más equipos más sofisticados, y quizás puedan ayudarle hasta cierto punto. Pero si no alcanza a llegar allí, en el momento cuando ya su cuerpo está destruido por esta plaga, no tendrá ya solución. ¿Y el dinero de qué le sirve? Recuerdo también a un hombre que un día dijo, el día que yo muera quiero ser echado en un cajón con las manos hacia afuera y con las manos llenas de dinero. Y quiero que me carguen los mejores doctores por el camino. Y que mientras yo vaya caminando, o mientras vayan caminando con mi cuerpo, se vayan cayendo los dineros que van en mis manos. Para mostrarle a este mundo que ni el dinero, ni la mejor medicina me pudo salvar de la muerte. Porque eso es el fin de todo ser humano. La Biblia misma dice que está determinado que los hombres mueran una sola vez. Y todos vamos en camino a esa muerte. Todos vamos en un camino, en la dirección donde vamos a llegar ambos, tanto el que vaya por el camino bueno o el que vaya por el camino malo, ambos vamos a llegar al día de la muerte. Eso es indudable. Indudable. La pregunta es, ¿qué hay en el final de ese camino? Le quiero leer otros versículos de los mismos proverbios. Miren lo que dice acá el Proverbios capítulo 16. Ahí vamos a irnos al capítulo 16 de Proverbios. Proverbios 16. Vamos a ir al versículo 2. Vamos a leer el verso 1 también. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, yo puedo desear muchas cosas. Yo puedo proponer muchas cosas. Yo puedo tener muy buenos deseos. Pero Jehová, Dios, es el único que determina lo que el día de mañana sucederá. Por lo tanto, todos mis propósitos y todos mis deseos el día de mañana podrían desaparecer. Y yo no tener más deseos, no poder cumplir mis deseos, no poder cumplir mis propósitos. El verso 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y todo ser humano puede decir, yo me he portado bien, no he sido tan malo, o puede tener muchas opiniones respecto de su diario vivir, de su forma de vida, de su forma de ser. Él puede tener muchas opiniones. Sin embargo,
La segunda parte del versículo dice, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué significaría eso? Jehová pesa los espíritus. Significa que Dios conoce lo que hay dentro de nuestro ser, nuestro interior. Cuando Jesús se presentó frente a los fariseos, fue una cosa impresionante. Nunca había existido alguien semejante como él. En aquellos tiempos, ni en ninguno de los tiempos quizás. Cuando se enfrenta frente a los fariseos era una religión que se había creado en toda aquella época de frialdad espiritual. Así es que era una religión fría espiritualmente. Era una religión sin espíritu de Dios. Aunque ellos procuraban hacer cosas buenas, aunque ellos vivían una forma de vida quizás agradable delante de los ojos de los seres humanos, no tenían en su interior el espíritu de Dios. Por lo tanto, solamente era un esfuerzo humano por hacer las cosas bien. Y tampoco sirve el esfuerzo humano por hacer las cosas bien si el Espíritu de Dios no está en nosotros. El Espíritu de Dios es el único que puede corregir la vida del ser humano propia. Yo puedo corregirme lo externo, yo puedo portarme bien, yo puedo ser una persona de buena expresión, yo puedo quizás ser una persona amable en todos los lugares donde me presento. Pero si el Espíritu de Dios no está en mi vida, podría dentro de mi vida haber una pudrición horrible. Y eso fue lo que Jesús encontró en los fariseos. Cuando Jesús llega donde los fariseos, nunca nadie se había parado de esa forma delante de ellos. Y Jesús los observa y le dice, generación de víboras. ¿Quién les habría podido decir en alguna oportunidad a ellos, generación de víboras? Sino solamente alguien que pudiese ver lo que había dentro de ellos. Y se lo había dicho el profeta Juan el Bautista antes de Jesús. También se lo había expresado, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Allí el Espíritu de Dios reveló a Juan el Bautista que en ellos había una condición de pecado desagradable a los ojos de Dios. Entonces cuando Jesús se para frente a ellos y le dice, ustedes por dentro están llenos de huesos podridos, porque les dice, ¿cómo les dice? Sepulcros blanqueados. Y eso indicaba que por fuera el sepulcro es maravilloso, es hermoso. Cuando uno va a un cementerio puede ver lindo sepulcro. Pero vaya cuando usted abre esos sepulcros lo que hay allá adentro. Huesos podridos o un montón de polvo. Desagradable. No es nada más lo que hay allí. Porque el cuerpo que antes fue, aunque hubiese sido rubio, aunque hubiese sido de ojos azules, aunque hubiese tenido un buen perfil, sin embargo allí al podrirse, nada de eso queda. Solamente queda algo podredumbre, algo horrible. Y eso fue lo que Jesús ve dentro de los fariseos. Aunque la gente por fuera los veía personas intachables. ¿Y por qué los fariseos no podían mejorar su interior? ¿Por qué los fariseos no podían mejorar sus intenciones? ¿Por qué los fariseos no podían mejorar su comunión con Dios? Porque ellos no tenían el Espíritu de Dios en su vida. Esa es la necesidad en estos tiempos del hombre. No solamente entrar a la iglesia, no solamente recibir a Cristo en su corazón, sino además de eso, porque primero recibir a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Si hay alguien que me está escuchando, hoy es la oportunidad para que él pueda recibir a Cristo en su corazón. Si nunca lo ha hecho, si nunca ha confesado sus pecados delante del Señor, si nunca le ha dicho a Dios, Señor, soy pecador, soy merecedor de muerte, pero tu gracia ha venido hasta mí y hoy reconozco que soy pecador y te necesito en mi vida. Esa es la primera parte que un hombre puede hacer. Esa es la primera parte que una persona puede hacer al escuchar la palabra de Dios. Lo segundo que tiene que hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo. Un hombre sin el Espíritu Santo será como un fariseo más, que aunque haga largas caminatas para hacer un prosélito, podría ser que aquel prosélito le haga más hijo del infierno que lo que era antes de oír la palabra que oyó de ese hombre.
Eso fue lo que Jesús le dijo también a los fariseos, que hacían largos caminatas para poder alcanzar a alguien, para poder convencer a alguien. Sin embargo, al enseñarle y al mostrarle y al guiarlos por el camino que supuestamente los llevaría a Dios, los hacía más hijos del infierno. Les dijo también el Señor a sus propios discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Les estaba hablando de la doctrina que los fariseos enseñaban, porque ellos decían y no hacían. Y Jesús los ve dentro de sus corazones, ve esa realidad. Y aquí dice este versículo: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Mire también lo que nos dice otro proverbio, que es el proverbio 15, versículo 10. También vamos a ir un poco más arriba, donde nos dice el verso 9. Proverbios 15, verso 9 nos dice: abominación es a Jehová el camino del impío. Abominación, desagradable, es a Dios el que el hombre se conduzca por caminos de pecado. Eso es lo que quiere decir. Abominación es a Dios. Abominación. ¿Qué sería abominación? Es algo asquiento, algo que a Dios no le agrada, algo que a Dios le mueve las entrañas, algo que a Dios le golpea fuertemente su corazón, algo que a Dios le provoca angustia, tristeza, dolor, pero también le provoca ira en su corazón al ver que el hombre camine o haga cosas incorrectas. Dice: abominación es a Jehová el camino del impío. Un camino de pecado aún mayormente en los hijos que van a la iglesia, o en los hombres que van a la iglesia, en las mujeres que van a la iglesia. Un camino de pecado que ellos estén llevando ante Dios es abominación. No agrada a Dios. Pero luego dice: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Mire qué importante es. ¿Cuántas veces estamos dentro de la iglesia y cuando oímos una palabra de corrección nos enojamos con la palabra, nos enojamos con el predicador? Aún le decimos: el predicador predicó y nos juzgó, en vez de entregarnos una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de confort. Porque eso es lo que la gente hoy en día está buscando, que le levantemos el ánimo desde el púlpito. Eso es lo que la gente está buscando, que le digamos cosas bonitas desde el púlpito. E increíblemente, un hombre de Dios que escribió un libro hace muchísimos años atrás, por allá por los años 70, él dijo: llegará un momento en que los predicadores desde el púlpito predicarán un mensaje de incentivo a la gente, e incentivando a la gente y diciéndole: todo lo que usted piense, Dios se lo va a dar. Todo lo que usted proclame, Dios se lo va a dar. Por lo tanto, comience a proclamar: yo tengo esto, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Y Dios se lo va a dar. Eso lo dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que debemos nosotros pedirle a Dios algunas cosas, y Él nos dará. Y hay cosas que nos dará y cosas que no las dará, porque Él siempre nos dará lo que es conveniente para nuestras vidas. Lo que no es conveniente, simplemente Él no lo va a dar. Quizás lo aburramos con pedirle alguna cosa, y quizás Él nos conceda aquello, pero nos va a traer una terrible consecuencia. Aquellas se llaman voluntades permisivas, que Dios permite cosas que no son agradables a Dios, que Dios no quiere que estén en nuestras vidas, y Dios las permite, pero eso traerá en algún momento una consecuencia a nuestra vida, indudablemente. Mas la voluntad de Dios, la perfecta, nunca trae consecuencia. Esa es la diferencia.
Cuando le pedimos algo a Dios, que es la voluntad de Dios, trae siempre bendición a nuestras vidas y no consecuencia. Esa es la diferencia. ¿Qué decía el versículo? Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue, mas el ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino. O sea, al que se aparta del camino correcto y recibe una reprensión, recibe una corrección, para ese hombre le es molesto. Le es molesto. No se va a sentir cómodo con esa corrección. No se va a sentir agradable con esa corrección. No se va a sentir grato con esa corrección. Sin embargo, ¿qué más dice? Y el que aborrece la corrección morirá. Ese es el fin del que no la acepta. El que no acepta la corrección, cuando la Biblia habla ahí morirá, no habla de irse al cielo después de. Habla de que cuando muere, va a la perdición. Cae al final en caminos, como también nos dice la Escritura, que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Aquí está. Mire, el capítulo 16, verso 25. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. O sea, yo puedo pensar que el camino en que yo voy es correcto, si yo no lo analizo a la luz de la Escritura. La Escritura es el que nivela o el que muestra mi camino. Muchas veces cuando construimos una casa, la observamos y la podemos ver derecha. Pero hay un instrumento que es muy certero. Nosotros como que trabajamos en este tipo de trabajo lo conocemos como plomo. El plomo. El plomo es un instrumento que se coloca desde arriba y me marca el plomo de ese muro hasta abajo. Si ambas partes quedan a la misma distancia, la de arriba con la de abajo, significa que ese muro está plomado. Pero si yo necesito retirar el plomo desde arriba para que desde abajo me quede al muro, significa que ese muro está caído hacia afuera. Pero a mi vista estaba bueno. A la vista mía está lindo el muro. Pero el plomo dijo otra cosa. La palabra de Dios es la plomada del creyente. La palabra de Dios es la que aploma la vida del creyente, la que le dice la verdad. El espejo que nosotros nos miramos nos dice una verdad. Si tenemos la cara sucia, nos dice que tenemos la cara sucia. Si tenemos alguna arruga que nos salió en la cara, nos dice que tenemos la arruga. Si se nos puso blanca la cabeza, nos dice que se nos puso blanca la cabeza. Quizás si le preguntamos a alguien, ¿me veo viejo? No, está bien, todavía le queda. No nos quiso decir la verdad, pero nos paramos frente al espejo y el espejo nos dice, estáis viejo. Inmediatamente, sin siquiera titubear. La palabra de Dios también es así como el espejo. No titubea al decirnos la verdad. Nos dice claramente, cuando nosotros la leímos con entendimiento, nos dice claramente si verdaderamente estamos en el camino correcto o estamos en un camino equivocado. Si hemos entrado por la puerta estrecha y hemos caminado por el camino angosto, o simplemente entramos a la iglesia, pero no por la puerta estrecha. Que nos ayude nuestro Dios. Quiero ir también a leer acá en el libro de Lucas, en el versículo, vamos a poner acá en la pantalla para que usted también la tenga allí, libro de Lucas, el capítulo 13 de Lucas, capítulo 13 de Lucas, versículo 22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Mire la expresión que usa allí, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo
que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. La puerta un día se cerrará, indudablemente. Como se cerró un día la puerta en el arca. Cuando Dios mandó a Noé a construir el arca, lo mandó a hacer con una puerta y una ventana. Cuando todos entraron al arca, muchos que estaban alrededor no creyeron que sería necesario entrar al arca, porque era algo que estaba fuera de toda lógica. Por lo tanto, entrar al arca sería prácticamente una locura. Hoy nosotros predicamos un evangelio que para mucha gente está fuera de toda lógica. No puede ser así. Aún gente que se cree erudita en las Escrituras dice que el evangelio que nosotros predicamos está fuera de toda lógica. Porque ellos dicen, Cristo hizo todo en la cruz del Calvario y nosotros nada tenemos que hacer. Pero Jesús, predicando él mismo el evangelio, en momentos se detenía en el camino y mirándolos hacia atrás le decía, si alguno de ustedes quiere seguirme, tiene que cada día disponerse a tomar su cruz y seguir en pos de mí. Cuando él les expresaba tales palabras, multitudes dice que retrocedían, porque ellos consideraban que no era el evangelio que ellos estaban esperando. Así también mucha gente dentro de la iglesia, cuando llega el mensaje de la disciplina, cuando llega el mensaje del discipulado a la iglesia, cuando el mensaje comienza a corregir las conductas de las personas que, aunque han entrado a la iglesia, sus conductas son inapropiadas, sus formas de vida son inapropiadas, delante de los ojos de Dios. Pero usted, pastor, ¿cómo sabe qué es apropiado delante de los ojos de Dios? Pues la Escritura lo señala claramente. Le vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. La Biblia es la plomada para nuestras vidas. Ahí ella nos muestra claramente si estamos por un camino derecho o vamos por un camino torcido. La Biblia es el espejo que nos dice la verdad sin titubear. Absolutamente sin titubear. Quizás cuando alguien nos pregunta a nosotros como pastor, ¿qué me puede decir? Titubeamos en decirle la verdad. Titubeamos en decirle, usted tiene que cambiar esto, dejar este pecado, hacer esto, vivir de esta forma, adorar a Dios de esta forma. Titubeamos. Porque decimos, ¿cómo le digo a este hermano para que no se duela? ¿Cómo le digo a este hermano para que no se enoje con el evangelio? ¿Cómo le digo a este hermano para que no se enoje conmigo? ¿Cómo le digo a este hermano para que no sea parte de la iglesia? ¿Cómo le digo de la forma más adecuada, más correcta, para que él pueda seguir congregándose? Le tengo que decir una verdad, pero ¿cómo se la digo? Y muchas veces nunca se la decimos. Pero la Biblia nos dice la verdad absoluta, sin titubear. Y aquí nos dice esta palabra, esforzaos a entrar por la puerta. Algunos le preguntaron allí, ¿son pocos los que se salvan? Son preguntas que quizás son inadecuadas. Porque aquí pareciera que Jesús no le llamó la atención esa expresión o esa pregunta. Como que quiso decirle, ¿qué pregunta me están haciendo ustedes? Cuando lo que ustedes tienen que preocuparse es si ustedes han entrado por la puerta estrecha, es si ustedes han entrado por el camino angosto, o si ustedes van caminando, ustedes van caminando. Esto es personal. Esto no es por mamita que está sirviendo a Dios, yo voy a ser salvo por papito, por el pastor que me enseña la verdad, yo seré salvo. No, esto es personal. Absolutamente personal. De ninguna manera será por causa de que alguien, a mí, me está guiando, o me está enseñando, o me está sosteniendo en este camino. Es personal. Personal totalmente. Por eso aquí le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hoy en día hay mucha gente que procura entrar por este camino.
Hoy en día hay mucha gente que procura entrar, procura de alguna manera, con obras buenas, con acciones, yendo a la iglesia, teniendo supuestamente una religión, pero no es de la forma correcta. Porque la única forma de entrar por esa puerta estrecha es recibiendo primeramente a Cristo Jesús en nuestros corazones, invitando a Cristo que venga a morar en nuestras vidas. Cuando nosotros invitamos a Cristo que venga a morar en nuestras vidas, Él sin duda viene a través de su Espíritu Santo. Pero desde ese instante, Él nos dice, desde hoy en adelante, tu cuerpo completo es templo de este Espíritu. Por lo tanto, de aquí en adelante te anhelo 100%, celosamente. Yo no solo anhelo tus ojos, yo no solo anhelo tu mirada, yo no solo anhelo tus palabras, yo no solo anhelo tu boca, yo anhelo todo tu ser, celosamente. Eso indica que Él no permitirá que nos inclinemos ante otro Dios, que pongamos nuestra confianza en algo que no es Dios, que pongamos nuestra esperanza en algo que no es Dios. Desde el momento que el hombre pone su esperanza en algo que no es Dios, en algo perecedero, desde ese momento Dios ya se desagradó de nosotros. Mayormente cuando nosotros pecamos y hacemos un montón de cosas. Porque de allí en adelante, cuando Dios nos dijo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, desde ese momento nosotros tenemos que caer postrados de rodillas, diciéndole al Señor, Señor, yo no soy capaz, necesito tu ayuda, pero aquí estoy, entregado a lo que tú me digas. Y tiene que tomar una acción 100% de obediencia a la palabra de Dios. ¡Oh, qué difícil es ser evangélico! A mí me habían dicho que ser evangélico era maravilloso. A mí me habían dicho que ser evangélico es fácil. Le predicaron un evangelio equivocado. Los hombres que predican el evangelio, los hombres que predican la palabra de Dios, los que creemos en el evangelio, tenemos que estar dispuestos aún hasta la muerte por causa de este evangelio. La Biblia nos muestra y la historia nos muestra que todos los apóstoles que caminaron con Jesús, excepto de uno, que fue Juan el Amado, que Dios permitió que quedara vivo hasta que llegara la hora de su muerte física natural. Todos los demás murieron mártires. Y eran tremendos hombres de Dios, usados por el poder de Dios. Movieron grandes cosas y hicieron grandes milagros. Sin embargo, todos entregaron sus vidas para ser sacrificadas. Algunos crucificados, otros decapitados, otros apedreados, otros quizás comidos por las fieras. Pero entregaron sus vidas. ¿Y por qué entregaron sus vidas? Porque habían creído realmente que este camino es así. Pero que después de la partida del escenario de este mundo, la eternidad que nos espera es gloriosa. Eso es lo que se debe entender. Que este camino pasajero, desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, se puso duro, se puso difícil. Primero porque tenemos que tener la capacidad de negarnos a nuestras pasiones. Y cuando nosotros nos negamos a nuestras pasiones, ya se nos pone difícil la vida. Porque muchas veces vamos a vivir por algunos días con un peso sobre nuestras conciencias, porque le hemos fallado a Dios. Con una amargura dentro de nuestra alma, porque le hemos fallado a nuestro Señor. Con una carga dentro de nuestro ser, porque hemos pecado contra nuestro Creador. Contra aquel que un día le dijimos, Señor, ahora soy tu hijo. Y le fallamos. Y cargaremos esa carga por algunos días, ese dolor por algunos momentos, hasta que podamos encontrar una vez más la presencia de Dios allí, y allí encontrar el perdón por ese pecado.
Juan el amado dijo: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, recuerda que abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado. Y ese abogado intercede por nosotros. Y viene sobre nosotros una vez más el perdón. Y somos perdonados, restaurados. Pero con la disposición no de mañana volver a cometer el mismo pecado. Porque cuando se hace un hábito el pecado en nuestras vidas, ya no somos de Dios, ya pasamos a ser del diablo. El que practica el pecado, dice, el mismo apóstol Juan creo que lo dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, si hay práctica de pecado en nuestras vidas, es porque ya nos salimos del camino angosto. Y estamos caminando por ese camino ancho. Porque estamos cargando todo ese tipo de pecados sobre nuestras vidas. Y aquí nos dice este versículo que el mismo Señor le dice a los discípulos: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Estas palabras están escritas de una forma que nos lleva a nosotros a ser un poco más violento de lo normal, como es el común del cristianismo. Normalmente el cristiano dice: que estoy todavía en la carne, hermano, por eso soy un poco pecador. No sé si se dirán esas palabras. Es que, hermano, usted no entiende, estamos en pecado, en cuerpo de pecado. Esta palabra esforzado indica un poco más que esa actitud. Manda o nos llama o nos dice que debemos tomar decisiones drásticas. Decisiones drásticas contra las acciones que hay en nuestras vidas. Decisiones drásticas. Decir, ¿por qué estoy haciendo esto que no agrada a mi Dios? ¿Por qué estoy viviendo esta vida que no agrada a mi Dios? ¿Por qué estoy actuando de la forma como no agrada a mi Dios? Y decisiones drásticas para apartarse de tales cosas. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mucha gente religiosa, mucha gente dentro de las iglesias, mucha gente que predica, canta o toca instrumento. Está procurando entrar, pero no es lo suficiente. No se ha apartado de cosas, no ha dejado cosas que no agradan a Dios. Dice el libro de Santiago: el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aún ni el mundo puede ser nuestro amigo. ¿Qué significa eso? Que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Eso es lo que nos manda también la palabra de Dios. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Los hijos de Dios tienen que tener un odio hacia el pecado. No pueden ellos soportar el pecado en su vida, porque Dios no lo soporta. No pueden ellos ser amigos del pecado, porque Dios no es amigo del pecado. Y el que es amigo del pecado se constituye enemigo de Dios. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, la gente necesita entender que no basta con decir, no basta con cantar. Es necesario morir a las cosas de este mundo para poder agradar a Dios. Por eso el fariseo que se acercó a Jesús en un momento y le dijo: Señor, me gustaría pertenecer a este reino que tú perteneces, porque entendemos que tú estás en un reino donde Dios está, y por eso haces tales maravillas. Nos gustaría estar dentro de este reino. Y el Señor le dijo: para estar dentro de este reino, que significaría, conforme a los textos que hemos leído, para estar dentro de este camino que yo camino, ustedes necesitan volver a nacer. Y eso significa morir al yo propio, morir a mi egoísmo, morir a lo que yo era en el mundo, sin Dios, morir. Ya no existe ese Ítalo, no existe, no sé, ese Lucas, ese Jacob, esa Fernanda, esa Maritza, no existen. Esa que antes era. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, entonces estamos aparentando caminar por un camino angosto, pero en realidad vamos por el camino ancho. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar,
Lo que le hablaba un poco de aquel hombre que construyó el arca. Construyó el arca, les advirtió por 120 años lo que iba a suceder, pero llegó un momento en que la puerta del arca se cerró. Ellos entraron lo necesario, la comida, los animales que Dios les había mandado guardar. Y llegó un momento en que la puerta del arca se cerró. Sin duda alguna, en este tiempo, o en el tiempo que sea, Dios un día cerrará también esa puerta. Hoy, en este día y en este momento, esa puerta aún está abierta. Esa puerta está abierta para aquel que está apartado de Dios. Esa puerta está abierta también para aquel que está alejado de Dios, aquel que renunció a la iglesia, aquel que se alejó del coro de la iglesia. Esa puerta está abierta para aquel que se quedó en su casa sin buscar a Dios. Esa puerta está abierta para aquel que se apartó del camino de Dios y hoy está en un camino de pecado. Esa puerta hoy está abierta, pero mañana podría estar cerrada. Mañana podría estar cerrada. No sabemos cuándo se cerrará esa puerta. La palabra de Dios nos dice que ni el Hijo ni los ángeles saben el día en que esa puerta se cerrará. Solamente está en el conocimiento de Dios el Padre. Si esa puerta allí, en el arca un día se cerró, esta puerta llamada la puerta de la gracia, la puerta donde usted necesita entrar para caminar por ese camino angosto en estos días que nos quedan. Todas las cosas que veímos hoy en día nos anuncian que pronto esa puerta se cerrará. Según las señales que dejó establecido el Señor Jesucristo, pareciera que esas puertas están a punto de cerrarse. A punto de cerrarse. Ese día cuando esa puerta se cierre, ya la iglesia no estará aquí en esta tierra. En ese instante la iglesia será quitada, en ese instante la iglesia será llevada. En ese momento desaparecerá la iglesia de este mundo. ¿Quién es la iglesia? Los lavados y redimidos en la sangre de Jesús. Los que se han esforzado a entrar por esa puerta estrecha. Los que han renunciado a este mundo, al pecado, a las cosas, a las pasiones, a los deleites de esta vida. Esos serán llevados. Mas aquellos que han querido, a su manera, entrar por este camino, se quedarán y verán lo triste de la siguiente historia. Que lo que hoy se ve en el mundo no es nada comparado con lo que ha de venir. Y no lo hablo para asustar a nadie, porque creo que es incorrecto. Lo hablo porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios dice, aunque cause en usted un temor, un susto, un miedo, debe saberlo, sin duda alguna. Debe conocerlo. Debe saber que Cristo viene por su iglesia en un abrir y cerrar de ojo. Y que no habrá absolutamente ninguna oportunidad más. Porque dice aquí, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Entonces dice, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartad de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia haciendo maldades. Hay mucha gente dentro de la iglesia siendo verdaderamente hipócritas, fariseos, que dicen y no hacen. Salen a la calle y ya son otros. Eso Dios lo conoce y lo sabe. Y aquellos un día quedarán golpeando afuera de la puerta, mas Él ya no recibirá. Ese mensaje va también para aquellos que esperan salvarse de la gran tribulación. Mi amigo, esta misma palabra, entiéndala. La puerta ya no se abre. Empezarán a golpear. Ábrenos, Señor, porque en tu plaza, en la plaza hemos enseñado, hemos comido y bebido junto a ti. ¿Cómo no nos vas a conocer? Y miren lo que nos dice el verso 28. Allí será el llanto y el crujir de diente. Tengo que decirlo, aunque es terrible para mí decirlo, porque sé lo que eso significa. Ni lo he vivido, no lo he vivido, ni lo viviré. Pero la palabra de Dios lo dice con toda claridad.
Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¡Qué terrible situación! Estar excluido del cielo aquel día. Mirar desde lejos y ver el cielo. Ver el cielo de arriba y decir, allí están los que fueron, los que se fueron. Allí está la iglesia que desapareció, mas yo estoy fuera ahora. ¡Qué terrible será estar excluido! Al punto que el Señor dice, el mismo Señor Dios, ¿acaso Él le puso? ¿Acaso Él le agregó? ¿Acaso Él aumentó? No, de ninguna manera. Él dijo la realidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y vosotros estéis excluidos. Terrible situación. Por eso el llamado en estos tiempos, tal como lo decía la profecía de David Wilkerson, los predicadores en este tiempo tienen que pararse en el púlpito a decirle a la gente que vuelvan al arrepentimiento, que vuelvan a sus primeras obras, tal como lo dijo el Señor allí también en el libro del Apocalipsis, a la iglesia de Efesios. Recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde tu vida espiritual dejó de ser espiritual. Recuerda de aquella vida que antes tenías cuando amabas a Dios y servías a Dios con pasión. Recuerda dónde fue la caída, dónde fue donde fallaste, tu pecado. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Vuelve a servir a Dios con pasión, vuelve a servir a Dios con entrega, vuelve a entregar todo tu ser a Dios. No sea que un día estéis excluidos y allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice el verso 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esa será la esperanza para los que seguimos adelante. Esa será la esperanza en medio de estos tiempos de dificultad. Esa es la esperanza que mantenemos firme en nuestro Dios. Esa es la esperanza. Esa es la seguridad, esa es la convicción, eso es lo que nos anima a seguir adelante, a hacer este tipo de trabajo a través de estos medios y de la forma y con los métodos que tenemos, poder llegar a muchas personas a decirle esto. Busquen a Dios con todo su corazón, busquen a Dios con todas sus fuerzas. El tiempo que estamos viviendo es tiempo jamás, nunca antes visto. Y dice la Escritura, solo son principios de dolores. Esto indicaría que los dolores que hoy se están viviendo en el mundo, aunque venga de repente una aparente tregua, aunque de repente venga una aparente calma, o en un momento esto se pasará y quizás habrá una aparente calma, pero según la Biblia, ya no hay calma. Según la Biblia, según la profecía de Dios, de aquí en adelante ya no habrá calma permanente. Ya no habrá calma permanente. Ya el tiempo se ha acabado, ya el tiempo son segundos. Los mismos científicos hace algunos días atrás corrieron el reloj, ya no a minutos, ya no a horas, sino a 100 segundos para el final de todo. El cálculo que ellos sacan de cómo las cosas han aumentado y cuál es el peligro en que está este mundo, ellos lo pusieron el reloj solamente en 100 segundos. 100 segundos, que avanzan a una velocidad increíble. Esos 100 segundos, calculaba, podrían significar, según el tiempo que ha avanzado el reloj que ellos tienen, en los 10 años. Pero a la velocidad que va podrían ser 2, 3 años, no lo sabemos, o días. El tiempo ya está cerca. El final ya está pronto a expirar. La puerta está pronto a cerrarse. Esa puerta estrecha, la cual hoy usted puede entrar. ¿Y cómo entro, pastor? Primero recibiendo a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu suficiente Salvador. Si confiabas en la matita de ruda, si confiabas en la pata de conejo, si confiabas en el diente de ajo, en lo que sea, bota todo eso a la basura, ya no te sirve, ya no te dará una seguridad. La cruz detrás de la puerta, la ramita de planta dentro de tu casa, ya eso no te podrá proteger, porque nunca te ha protegido. El único que te puede guardar en su mano poderosa es el Dios omnipotente, el cual nos habló de esta palabra
y la cual hoy predicamos. No hay nadie más. Por eso te invito en esta tarde a que allí donde tú te encuentras recibas a Jesús en tu corazón. O si alguien que ha estado alejado de Dios puede en esta tarde decirle: Señor, quiero volver a tus brazos. Quiero volver, Dios mío, a este camino que un día conocí. Quiero volver a ser esa persona que antes fui. Si tienes tu guitarra colgada allí en el muro de tu casa, dile a Dios: el día que se abran las puertas de la iglesia, tomaré esa guitarra y correré. Correré hasta esa puerta de esa iglesia. A alabar al Dios Todopoderoso. A bendecir tu nombre. Quizás alguno ha dejado de predicar el Evangelio. Quizás alguno ya está débil. Quizás un tiempo viviste en santidad, apartado del pecado, pero hoy has mezclado el servicio a Dios y el pecado. Ambas cosas juntas las tienes en tu vida. Y dices como excusa: Dios me conoce. Pues sí, Dios te conoce. Por eso que no agrada tu forma de vida al Dios Todopoderoso. No según yo, según la Biblia. Pero hoy está la puerta abierta para que allí donde tú te encuentras tomes una decisión y hagas un nuevo compromiso con Dios. Le digas: Señor, desde este día mi vida cambiará. Pero no con esa necesidad quizás aparente o por la situación en que estamos viviendo, porque Dios no puede ser burlado, sino con esa necesidad verdadera de que has estado alejado de Dios. Ya sea que esto pase o continúe, tu convicción debe ser la misma. Yo te invito a través de la radio o a través del internet, donde estés, que inclines tu rostro. Que inclines tu rostro hacia Dios. Inclines tu corazón delante de Dios. Porque dice la Escritura que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza, sino que ya desde el cielo Él se inclina para oír tu clamor. Dice que Él inclina su oído. El Dios eterno, el Dios grande, el Dios sublime, inclina su oído para oír tu clamor. Cuando Jesús contó la historia del hijo pródigo, dice que cuando el padre vio a aquel hijo que un día se había alejado del camino de Dios, dice que cuando lo vio, lo abrazó, lo besó. Él aún estaba sucio. Él aún estaba cargado de pecado, andrajoso, maloliente. Pues así está la vida del hombre que se ha alejado de Dios, andrajosa y maloliente. No importa si eres predicador, pero te has alejado de la santidad, de la consagración. El sacerdote Josué también estaba así. Y dice que sus vestidos eran viles, sus zapatos estaban rotos, ya no había anillo en su dedo. Y el Señor dijo traer para él vestidos de gala y vestirle, sacarle todo ese andrajo. El padre de aquel hijo pródigo también le dijo lo mismo: sacarle todo aquel andrajo y vestirlo con ropas limpias, poner calzado en sus pies, anillo en su dedo, porque este estaba muerto y ahora está vivo. Jesús, tomándose quizás de aquellas parábolas, de aquella enseñanza, Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa si hasta hoy te has considerado muerto. Levanta tus manos y dile: Señor, restaura mi vida, restaura mi corazón. Restáurame delante de tu presencia. Quiero restaurar la comunión contigo, Dios.
Quiero restaurar esa comunión, quiero tener esa conversación constante contigo, no solamente cuando estoy de rodillas expresando algunas palabras que a veces ni siquiera la entiendo, sino que diariamente, constantemente mi mente esté pensando en ti. Oh, bendito Dios, quiero orar en esta noche, Señor, por todos aquellos que estuvieron a través de la radio, por todos aquellos, Dios mío, que estuvieron a través del internet. Amado Dios, quiero orar para que tu mano de amor, de misericordia, se pueda hacer presente en aquellos hogares, allí donde hay aflicción, donde hay dolor, donde hay tristeza, allí donde hay preocupación por el día de mañana, Dios mío. Pues Señor, que se aferren a ti, oh Dios, en esta hora. Abre tu brazo para que se abracen de ti. Porque tu palabra dice que si las aves que no trabajan tienen su alimento diario, cuanto más aquellos que creen en ti, Señor, tendrán el pan de cada día. Tendrán la protección divina de ángeles que acamparán alrededor de ellos y les guardarán, les librarán de todo mal. Tendrán protección como lo tuvo Israel, como lo tuvo Jerusalén, Dios mío, aquel día cuando iba a ser invadido por una gran tropa, Señor, más alrededor de aquellos había una gran multitud de carros de fuego dispuestos a proteger a tu pueblo. Pues así en estos tiempos, Dios mío, ángeles, Señor, han salido por el mundo, por multitud de Dios, para levantar las manos del cansado, para sanar a aquel, Dios mío, que clame en su angustia, para ayudarlo a pasar por el valle de sombra y de muerte, y llevarlo hacia la eternidad. Nunca irá solo, Señor, aún en la agonía de su alma. Los tuyos nunca estarán solos. Nunca estarán solos, Dios. Nunca tu iglesia estará sola. Nunca tu pueblo, nunca los que claman a ti día y noche estarán solos, nunca. Aunque la oscuridad de la noche invada sus vidas en un momento, aunque sean las 4 o 5 de la mañana y sus ojos no se puedan cerrar, allí estarás tú para guardarle a aquellos, Señor eterno, que han tomado la decisión de caminar por este camino angosto, más los que han rechazado la reprensión, más los que han, Dios mío, rechazado el llamado. La angustia invadirá sus vidas, las tinieblas les rodearán, el calor del fuego comenzará a caer sobre sus vidas, por cuanto han rechazado tu palabra, tu consejo, tu reprensión, y han preferido, Señor, ese camino ancho de diversión, de deleites, de disfrute de esta vida pasajera y miserable. La han preferido, Señor. La han preferido. Yo te ruego en esta hora, Dios, que tu mano poderosa sostenga a tu pueblo en todo el mundo, de todo lugar. A lo mejor aquí en el campo, Señor, donde hay uno en su soledad, su tristeza, y nadie le acompaña. Mas tú estarás allí, oh Dios. Tú estarás allí porque tú eres fiel. Si tú nos has mandado a caminar por este camino angosto, no nos dejarás solo en ningún instante. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te ruego tu bendición para cada hogar representado a través de los diferentes medios. Que tú les bendigas y les sostengas, le ilumines su corazón. Que no vean, Dios mío, la oscuridad de las tinieblas, sino que siempre puedan ver la luz que les rodea y les inunda su ser.
Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque tú has sido bueno, Señor. Damos gracias a Dios a través de la radio, a todos los hermanos que nos sintonizaron, a todos los hermanos que escucharon el programa en este día.